con algo que nos sirva para la vida, que tiene que ver mucho con medicina sin que sea medicina. Una parte resumida de nuestro juramento hipocrático que adquiere vigencia todos los días, pero que la vida nos ha mostrado lo importante y fundamental que es en el hoy por hoy. Y quiero llegar a una parte donde dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, Higia y Panacea, juro por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre y a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades. Considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos, a los hijos de mi maestro y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento según costumbre, pero a nadie más. Siendo hoy el Día del Maestro, parte de nuestro juramento hipocrático es el respeto a nuestros profesores, a quienes nos han enseñado y a quienes nos seguirán enseñando. Mi respeto a ustedes, que son profesores de sus compañeros pequeños, algunos monitores durante toda la carrera, y que se han dedicado fielmente, como dice este juramento. Con respecto a la pandemia, ha adquirido fundamental valor un libro de Albert Camus que habla de la peste. He estado hablando de algunas cosas con los residentes y he encontrado una serie de cosas y todo me lleva a la peste de Albert Camus. Este día del profesor me lleva otra vez a Albert Camus, que el día que recibió el premio Nobel, la primera condición que hizo él fue agradecerle a su profesor, al profesor que le enseñó a escribir, y le mandó esta carta que dice: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. 1996. Grado del doctor José Vicente Borges, y esta era la plantilla de sus profesores. Algunos que ustedes conocen: el profesor García, la doctora Messiat, el doctor Luis Arturo López, cuando tenía pelo negro, el doctor José Gabriel Bustillo, creo que lo reconocen por algún lado, con cara de niño, el profesor Miguel Hernán Ortiz, el profesor Darío Gatón Santander, la doctora Ana María Piñeros. Ese era el grupo de profesores que me acompañaron e hicieron de mí todo lo bueno que puedo ser y poquito malo. Pasito. Segundo concepto: recuerden en lo que estamos, en lo que nos movemos, lo que ustedes representan para la sociedad, porque ustedes son estudiantes de medicina ya en un nivel muy avanzado y son quienes ayudan a que salgamos de este trance que es difícil, pesado y duro. Síntomas clínicos con los cuales debemos sospechar. Hoy en día ya no existe el contacto porque ya estamos en una fase donde todos estamos en contacto, ya existe en todos lados. Entonces, síntomas como fiebre, tos, fatiga, diarrea, disnea, hipoxemia, dificultad respiratoria son sugestivos de una enfermedad por COVID-19 y deben consultar a un médico. Donde hayan pacientes con aumento de la frecuencia respiratoria, con hipoxemia, deben ir a consultar. Los demás se deben quedar en la casa. La razón de que estemos así, sentados frente al computador, es disminuir el riesgo de contagio. Acuérdense que el 80% de los pacientes que la tengan van a ser asintomáticos y solamente el 2% van a necesitar una unidad de cuidados intensivos. Si yo tengo COVID y me expongo
a una persona, a los 5 días he contagiado a 2.5 personas. Pero estas 2.5 personas a los 30 días han contagiado a 406. De esos 406, el 1 o el 2% morirán. Entonces, súmenlo así. Si hago el 50% menos de exposición, miren que solamente van a ser 15 contagiados. Y si hago el 75% menos de exposición, ustedes están en el 100% en teoría, solamente van a haber 2.5%, 2.5 contagiados. Entonces esa es la razón de que estemos en lo que estemos. Y la idea es aplanar la famosa curva, el término de aplanar la curva. Aplanar la curva es disminuir la cantidad de personas que se expongan y que necesiten todos en un mismo momento la prestación del servicio de salud. Todos y cada uno desde la casa, jalamos. Nosotros en el servicio de salud estaremos prestos a atentar y bajar esa curva y es la función de ustedes, ayudarnos a eso desde la casa. Como siempre en la vida, hay gente en Kennedy. Recuerden, lo he dicho y se los he mantenido toda la vida. Creo que cada vez que inicio una clase, inicio con el juramento hipocrático y con esta imagen en donde siempre hemos aprendido la medicina en los anfiteatros donde un profesor con su conocimiento le cuenta a sus estudiantes acerca de un tema en el cual nos vamos a hacer expertos. La enseñanza desde el siglo VI de antes de Cristo se hacía así, en una doctrina médica que se impartía a los alumnos centrados alrededor de un maestro de reconocido prestigio. Maestro de reconocido prestigio el día de hoy, se ganaron el premio mayor. Es la imagen de un anfiteatro de anatomía, en donde miren, se pone el espécimen y vea la cantidad de gente que hay alrededor aprendiendo de lo que cuenta el profesor con respecto a un tema como tal. Y eso es lo que hacemos hoy. Aquí estoy yo y el anfiteatro son ustedes en medio del tema que vamos a hablar de líquidos y electrolitos. Empecemos. Homeostasis. Desde que ustedes están en la escuela están hablando de la homeostasis. Hay homeostasis de los líquidos, de los electrolitos, de la acidez, termodinámica, etcétera. ¿Qué significa homeostasis? Homeostasis es mantener el medio interno del cuerpo en un estado relativamente constante. ¿Por qué se habla de un estado relativamente constante? Porque este son un tipo de variables que jamás van a estar en un punto único, estricto, que solamente es verdad. ¿A qué me refiero? El pH normal es de 7,4, pero oscila entre 7,35 y 7,45, dependiendo de algunas funciones, como son la respiración, dependiendo de la temperatura, dependiendo del ejercicio, etc. La temperatura depende de las condiciones del ambiente, depende del ejercicio, depende de lo que uno coma. Entonces, pues hablamos de homeostasis. Y hoy vamos a hablar de la homeostasis de los líquidos y electrolitos, que es tratar de mantener en un medio constante la cantidad de agua, sodio, potasio, para que el organismo funcione adecuadamente y pensar desde el punto de vista es lo que está haciendo que se alteren para que le demos un tratamiento. Como dice el doctor Borges, ¿qué es verde y tiene una pepa de aguacate por dentro? Los líquidos electrolitos es lo más sencillo de este mundo, mientras ustedes entiendan cuál es la fisiopatología de esto. Empecemos con el agua. El agua tiene una serie de importancias de sus funciones. La primera es que se dice que pues, de la vida viene el agua. No, que el agua viene, sí, que la vida viene del agua, perdón. Segundo, es el solvente universal en donde se disuelven gases, electrolitos, sales, ácidos, bases, se disocian en iones y permite la funcionalidad de cada uno de estos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes están poniendo anestesia local, lidocaína para coger unos puntos, lo que están haciendo es colocando una sustancia que necesita una cosa que se llama el pKa. El pKa es el coeficiente de disociación del medicamento. Es decir, esta lidocaína se disocia en iones positivos y negativos que lo que hacen es meterse en la membrana neuronal e impedir la transmisión del impulso eléctrico para que no haya dolor. El pKa ideal de los anestésicos locales es el pKa normal del cuerpo, es decir, 7,4.
Cuando el pH se altera, usted coloca el anestésico y él no se puede disociar. Y al no poderse disociar, no va a poder actuar. Por eso es que le dicen a uno que cuando hay un absceso, no le ponga anestesia porque el anestésico no pega. No pega es que la razón es no se puede disociar y no puede bloquear la transmisión del impulso. Algunos, pensando fisiopatológicamente, dicen, si hay un absceso, hay gérmenes productores de bacterias que producen ácido. Entonces el pH en ese lugar es ácido. Para que se disocie el anestésico, necesito que el pH neutro. Entonces mezclan la lidocaína con bicarbonato. Es un pensamiento fisiopatológico válido, pero lo que pasa es que usted no sabe qué tan ácido está allá. Entonces usted no sabe qué tan alcalino para que se mezcle, se vuelva neutro y se pueda disociar. Por eso jamás ponemos anestesia en un absceso, porque no va a haber disociación del anestésico para que actúe. Como tampón de la función, no el adjetivo mensual. ¿Para qué? Para disociarse iones y formar parte, por ejemplo, del bicarbonato de sodio, en donde hace que funcione para hacer tampón de las acidosis. Función termorreguladora para regular el calor específico, para controlar la vaporización en la conducción. Cuando hablemos del balance hídrico vamos a hablar de la cantidad de agua que se pierde cada vez que tenemos fiebre o nos ponemos polipnédicos. Como regulador de la osmolaridad, y más que como regulador de la osmolaridad, acuérdense que ósmosis tiene que ver con el paso de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor al de mayor concentración. Entonces nos ayuda a regular la osmolaridad. Y nos permite también generar actividad eléctrica. Perdón. Iniciemos con la composición química de agua de las personas. Generalmente, cuando uno empieza a hablar del agua, uno va a terminar mirando que cuando tengo déficit de agua o aumento de las pérdidas, el paciente se deshidrata, o cuando tengo... Permítame un momento que tengo dolor de garganta, un momento. Chicos, una pregunta mientras vuelve el doctor Borges. ¿El sistema les mostró las notas que sacaron en el examen mío o se las debo enviar? Sí dejó de sacar notas, sí dejó ver la nota, doctora. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Es que no estaba segura. Gracias. No, la corrección no, porque entonces me toca mostrarles todas las preguntas y pues hacen parte de la base de datos. Pero si quieren yo les reenvío ¿les reenvío qué? Les reenvío la nota y si alguno pues tiene alguna duda de alguna pregunta específica, pues me escribe un correíto y yo con muchísimo gusto se los envío. Ay, creo que les estaba hablando con el micrófono apagado. No, se escuchó todo. ¿Sí? Ah, bueno, Sí. listo. Ya volvió el doctor, entonces chao, chicos. Sí, no. Frescos, miren, aquí estoy vivo, no sucedió nada. Bueno, chin. Listo, muchachos, qué pena. Entonces, cuando vamos a hablar de la composición del cuerpo y de agua y electrolitos, generalmente hablamos de la radiación que tiene el solvente y los solutos con respecto al peso corporal. Entonces, dentro del peso que ustedes tienen, un 7% del peso son sales, un 15% son grasas, algunos tienen más,
que otros, un 18% son proteínas e hidratos de carbono, pero el agua es el 60% del peso corporal. Es decir, que nosotros somos pura agua. Esta agua tiene una condición importante, es que se distribuye en dos compartimentos. Aquí empezamos ya a caminar en toda esa parte que ustedes recuerdan de morfofisiología, en donde hablamos de que tiene una parte en el líquido intracelular, que es el 40% del peso, es decir, las 2/3 partes del agua está dentro de las células, mientras el 20% está en el espacio extracelular, 1/3 parte. Este espacio extracelular se subdivide en dos compartimentos y digamos que para efectos docentes cada vez que hablemos vamos a hablar de 3 compartimentos. Un intracelular, un intersticial, donde está el 15% del agua, y un plasmático, que es el 5%. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de las alteraciones, cuando yo digo que tengo hipotensión, que tengo oliguria, que el paciente está con alteraciones mentales, que encuentro el sodio bajito alto, estoy cuantificando todo eso aquí en el plasma. Ahí es donde yo tomo la muestra y saco todo eso, donde tomo la tensión, donde miro cómo perfunde el corazón, el riñón. Pero miren que es solamente el 5% del agua. Existe en estas épocas en que estamos sentados en la casa, en donde la curva abdominal nos ha aumentado, pues nosotros decimos básicamente no que estemos gordos, sino que pues estamos inundados. Hay ciertos factores que hacen que cambie la cantidad de agua corporal total. Y son factores importantes a tener en cuenta porque dependiendo de estos factores también va a depender la cantidad de agua que yo le voy a administrar a mi paciente. Entonces, no es lo mismo hidratar a un recién nacido que hidratar a un viejito. ¿Por qué? Porque el agua es inversamente proporcional a la edad. Esto quiere decir que a menor edad, mayor cantidad de agua, a mayor edad, menor cantidad de agua. Por eso algunos dicen que envejecer es un proceso de desecamiento. Un recién nacido puede ser 80% agua, mientras un adulto puede llegar a entre 40 y 50% de agua. Por eso, cuando ustedes se enfrentan en pediatría a los niños, siempre le enseñan una mnemotecnia que es, oiga, cada vez que esté enfermo el niño y no importa de qué, piensa en el faltan. Faltan, cada letra es un acrónimo, la F de fiebre, bájale la fiebre porque el aumento de la temperatura aumenta las pérdidas y el niño se deshidrata. La A de alimentación, dele comida al niño. ¿Por qué? Porque cuando miremos ahorita el balance hídrico, los alimentos sólidos proporcionan una cantidad de líquidos. La L de líquidos, aumente la cantidad de líquidos, dele todos los líquidos que quepan. La T de tos, controle de la tos. ¿Por qué? Porque el aumento de la frecuencia respiratoria hace que aumente la pérdida de agua. La A de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si respira rápido, si lo ve con dificultad, tráigalo. Y la N de nariz, porque la nariz tiene función de calentar, humidificar las vías respiratorias. Si respiro por la boca, aumento la cantidad de pérdidas insensibles. Entonces, en los niños, todo lo que sea que nos modifique los líquidos le impacta muy grandemente en cualquier enfermedad. Si usted mira en esta diapositiva, un prematuro, recién nacido prematuro, el 75 o el 80% de su peso corporal es agua. Entonces, la cantidad de líquidos basales para un recién nacido es mucho mayor que la de un niño de 1 año. Y vean que la cantidad de agua en ese momento va cambiando en la medida que vamos madurando. Y decimos que un niño tiene madurez química dentro de sus compartimientos hidroelectrolíticos hacia los 3 años de edad. La segunda condición que tiene que ver con la distribución de agua, vamos a presentar un caso clínico. Esto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esto es un paciente simulado. Ustedes se dan cuenta que yo haciendo diapositivas hago bien. Me he hecho algunas modificaciones y retoques sobre una figura X, pero no es nadie conocido. Un paciente simulado que podría pesar 130 kilos.
La segunda condición que hace que cambie la cantidad de agua es la cantidad de grasa corporal, porque la grasa corporal no se hidrata. Entonces, supongamos que este paciente, guiño, guiño, le da una diarrea. Para el estrato de él sería churrias, por ejemplo. Y empieza la pérdida de agua. Cuando yo lo vaya a hidratar, lo debo hidratar sobre el peso ideal, más no sobre el peso real. ¿Por qué? Porque si yo lo hidrato sobre el peso real, que son 40 kilos encima de lo normal, eso hará que yo le inunde su sistema cardiovascular y pueda terminar en una falla cardíaca, en un edema pulmonar, en un shock o en una muerte. Entonces, cuando yo vaya a hidratar a un paciente, debo pensar qué porcentaje de grasa tiene. Y eso nos lleva a la tercera condición que afecta la cantidad de agua del cuerpo, que es el sexo. El sexo del género, más no del verbo, no se preocupen. Las mujeres tienen mayor cantidad de grasa que los hombres, es decir, tienen menor cantidad de agua. Por lo tanto, cuando yo las vaya a hidratar, debo pensar en función o de su masa corporal o al peso, quitarle un porcentaje para poderle hidratar. El agua se distribuye dentro de ese 60% del peso corporal. Por ejemplo, el cerebro es 83% agua, los riñones es 83% agua, los pulmones 85%, los ojos 95%, el corazón 75% y los músculos 75%. Esto va a hacer que cuando yo tenga una deshidratación o una sobrehidratación, una alteración del balance hídrico, tenga alteración sobre esos órganos. Siguiente condición con respecto a el espacio extracelular y el espacio intracelular es la composición química de cada uno de ellos. Y se vuelve importante porque es que de aquí en adelante vamos a hablar de osmolaridad. Y va a ser la osmolaridad la que principalmente nos va a mantener el balance hídrico de los compartimentos. Recuerden que dijimos que son dos, pero que para efectos docentes vamos a hablar de tres: intracelular, intersticial y plasmático. El espacio intracelular, como ustedes saben, tiene grandes cantidades de potasio con muy pequeñas cantidades de sodio. Mientras el espacio extracelular, llámese intersticio y plasma, tiene grandes cantidades de sodio con bajas cantidades de potasio. En condiciones de normalidad, la osmolaridad de los tres compartimentos es la misma. Normalmente oscilan de 275 y 285 miliosmoles por litro. Aquí tienen. El movimiento de los líquidos entre los compartimentos se puede dar por tres mecanismos básicos. Eso se acuerdan ustedes de química, por un mecanismo de difusión, en el cual a través de una membrana semipermeable se mueven los solutos de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por transporte activo, que es lo que sucede, por ejemplo, con la bomba de sodio-potasio ATPasa, cuando veamos ahorita las alteraciones principalmente del potasio, que hace que se mueva el ion del área de menor concentración al área de mayor, dependiendo de... Pero desde el punto de vista de la regulación del agua, el principal fenómeno que produce y mantiene la osmolaridad de los compartimentos es la ósmosis. La ósmosis ya hemos dicho que es el movimiento de agua del compartimento de menor concentración al de mayor concentración para diluirlo. Esto nos aparece en unos conceptos que es cuando están las partículas disminuidas con respecto a el líquido, y posmolar, cuando las partículas son mayores, se llama hiperosmolar, y cuando son iguales vamos a decir que es isosmolar, que es diferente a hipotonicidad, hipertonicidad, que lo vamos a mirar más adelante. La osmolaridad del cuerpo se puede calcular en forma matemática. Realmente es mirar cuáles son los
las partículas que son osmóticamente activas y que determinan la carga osmolar. Nosotros tenemos una gran cantidad de partículas, sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, glucosa, tenemos proteínas, tenemos nitrógeno ureico, fosfatos, todo eso en el cuerpo. En teoría, cada uno de ellos tiene una carga osmolar que determina la presión osmótica del compartimento. Para efectos prácticos, quienes realmente determinan la carga osmolar en el plasma son el sodio, la glicemia, el nitrógeno ureico y el potasio. Uno dice que la osmolaridad es el sodio, 2 veces el sodio, más el potasio, más la glicemia sobre 18, más el nitrógeno ureico sobre 2.8. En condiciones de normalidad, esta parte de la fórmula de la glucosa, del nitrógeno ureico, del potasio, no dan más de 10 milosmoles por litro. Entonces, se dice que para efectos prácticos, la osmolaridad es igual a 2 veces el sodio más 10. ¿Por qué digo en condiciones de normalidad? Porque si yo soy diabético y aumento la cantidad de la glucosa, me va a aumentar la osmolaridad. Si yo tengo una falla renal y tengo aumento de la cantidad de nitrogenados en sangre, pues me va a aumentar la cantidad de nitrogenados en sangre. Entonces, por eso, la osmolaridad en condiciones de normalidad es 2 veces el sodio más 10. Si nosotros decimos que osmolaridad es el paso de agua del de menor a mayor, dependiendo de la concentración, y que la osmolaridad en el cuerpo es 2 veces el sodio más 10, quiere decir que la osmolaridad del cuerpo depende directamente del sodio. Y si la osmolaridad es la que determina la cantidad de agua que va a haber en un compartimento, los estados de hidratación van a depender de la cantidad de sodio, bien sea alta o baja. Y les pongo un ejemplo. Ustedes toman suero de rehidratación oral, no Gatorade, o cualquiera de esos, Pedialite, coco, mandarina, toda esa vaina. Eso es coco, mandarina con sabor a sal. Entonces, la idea es manejar los compartimentos en función del sodio. Vamos a empezar a ponerlo esquemáticamente. El 60% del cuerpo, el 60% del peso es agua corporal. El 40% se encuentra en el espacio intracelular. El 20% en el espacio extracelular cuyo 15% está en el intersticio, 5% en el plasma. Este plasma es el que nos lleva la sangre a todos lados. Este plasma es el que nos determina la tensión arterial. Este plasma es el que tiene la frecuencia cardíaca. Este plasma es el que orina. Ese es el que estamos cuantificando en ese momento. Para poder modificar las condiciones de hidratación del cuerpo, la única forma que puedo hacerla es a través del plasma, por donde puedo o ingresar sodio y agua o a través de donde puedo eliminar sodio y agua, que son los que determinan los estados de hidratación. En condiciones de normalidad, la osmolaridad de los 3 compartimentos es la misma. Aquí para efectos docentes la ponemos en 300, pero recuerden que estamos hablando de 275 a 295. Entonces, yo tengo mi cuerpo. Si ustedes miran, el espacio intracelular yo lo dibujo cerrado. ¿Para qué? Para dejar implícito que la única forma en que yo puedo meter o sacar agua de la célula es por acá. Es decir, que si yo quiero modificar el estado de hidratación de la célula, lo tengo que modificar a través del plasma. Existe un 1% de agua, algunos dicen aquí que el 14% intersticial y un 1% transcelular. El agua transcelular es toda esa cantidad de agua que está separada a través de un epitelio y que se encuentra en cavidades. Entonces, es el agua del humor acuoso, es el agua de las articulaciones, el líquido sinovial, es el agua del líquido peritoneal, es el agua del líquido pericárdico. Cuando aumenta esta agua de líquido transcelular, es lo que hablamos de un tercer espacio.
es el lugar donde se acumula el líquido y que altera los estados de hidratación. Entonces, cuando usted tiene ascitis, cuando usted tiene derrame pleural, derrame pericárdico, etc. Volvemos a nuestro esquema. Espacio intersticial, intracelular, extracelular con intersticio y plasma. Nuestra osmolaridad normal. Estamos en condiciones de normalidad. Alterémoslo. Metámosle sodio o saquémosle agua. Metámosle sodio. Que es que nos comimos una empanada salada. Que es que nos estamos ahogando en el mar y tomamos agua de mar. Que es que nos colocaron soluciones ricas en sodio endovenosa. O cuando hablamos aquí de pérdida de agua, recuerden que estoy hablando del plasma. Aquí agua puede ser vómito, diarrea, puede ser una puñalada, puede ser un balazo, puede ser una pancreatitis que hace que acumule agua en un tercer espacio. Es decir, estoy perdiendo líquido del espacio plasmático. Si yo le echo sodio a un vaso, voy a hacer que el vaso quede salado, es decir, aumenta su concentración. Si le saco agua, lo deshidrato, concentro los solutos, es decir, aumento la concentración. Entonces, cualquier cosa que haga que aumente el sodio, que aumente la ingesta de sodio o elimine el agua, aumenta la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad, vamos a colocarle un número X, 340, por ejemplo. Y estamos hablando de una membrana semipermeable que va a necesitar defenderse porque la hiperosmolaridad no es normal. Entonces, debemos contrarrestar esa hiperosmolaridad. ¿Cómo la contrarrestamos? Pasa agua del compartimento de menor osmolaridad al de mayor. Pasa agua del concentrador a través de una membrana semipermeable por osmosis. Entonces le sacamos agua al intersticio y la metemos al espacio plasmático. Porque si yo saqué agua de aquí, ¿cómo está la tensión? Bajita. Si saqué agua de aquí, ¿cómo va a estar la frecuencia cardíaca? Alta. ¿Cómo va a estar la perfusión del cerebro? Bajita. ¿Cómo va a estar la perfusión del riñón? Bajita. Y se nos van a morir todos esos órganos. Si yo le saco agua al intersticio, obviamente lo concentro. Y al concentrarlo, le aumento la osmolaridad. Y al aumentar la osmolaridad, se debe compensar esta condición y debe pasar agua del de menor osmolaridad al de mayor osmolaridad. Entonces, la célula le pasa agua al intersticio para hidratarlo. Y al sacarle agua a la célula, se produce un fenómeno de deshidratación celular y aumenta la osmolaridad porque se concentra. Y se sucede un fenómeno de deshidratación celular con una osmolaridad de 340. Y aquí es donde empezamos a hablar de deshidrataciones de tipo hiperosmolar, hiposmolar o isosmolar, dependiendo del fenómeno que hace que se produzcan los desplazamientos de agua entre los espacios y que contraiga o dilate la cantidad de líquido del espacio extracelular. Pues vemos en su esquema básico, tenemos, y esto mejor dicho, hasta que se lo aprendan. Yo lo único que tengo claro con respecto a los líquidos electrolitos es que es fundamental el manejo del agua en los pacientes. En los turnos a las 3 de la mañana solo hay 3 condiciones por las cuales un estudiante lo molesta a uno cuando se podía dormir. La primera, la más frecuente y la que más afectaba al estudiante. Doctor, ¿quién tiene la lista? La segunda, que el paciente tiene dolor. Y cuando uno les pregunta qué analgésico tiene, lo tienen a dosis subterapéuticas. Nunca le hemos calculado los analgésicos y los medicamentos por kilo de peso. Es diferente ser el doctor Bambán con los 140 kilos a ser un estudiante de séptimo semestre que las hay de 40 kilos. Entonces la dosis es diferente. Y la tercera condición por la cual lo consultan a uno con mucha frecuencia es que el paciente tiene dificultad respiratoria. Y entonces va uno a mirar
qué es lo que está sucediendo, y es un paciente que lleva 8 días hospitalizado, al cual le han puesto líquidos endovenosos todos los días, le están dando comida, tiene unos problemas de base, de obesidad, de edad, de sexo, y ha hecho que tenga una sobrehidratación con muy alta frecuencia. Los pacientes nos hacen edema pulmonar, sobrecarga hídrica, porque no estamos pendientes de esta parte de la hidratación. Echamos agua, le sacamos sodio, es decir, estamos volviendo todo. Esa es la condición diferente a la anterior. En la anterior le echamos sodio y le sacamos agua. Es decir, concentramos el espacio plasmático. Ahora le vamos a poner agua, y cuando hablamos de agua hablamos de líquidos. Acuérdense, no es agua pura como tal, aun cuando existe la intoxicación hídrica. O sacamos sodio. Se nos alteran los mecanismos de control del sodio, que ustedes ya los conocen, ya hablaron con el doctor Ortiz. Ahorita vamos a mirar lo de la aldosterona, hormona antidiurética, etc. Al sacar los solutos de acá o al diluirlos, hacemos que se diluya todo lo que hay en el plasma y la osmolaridad disminuye. Esto va a hacer que pase agua del de menor al de mayor osmolaridad. Les va a pasar agua del plasma al intersticio. ¿Qué pasa cuando yo le pongo agua al intersticio? Pues diluyo el intersticio, y al diluirlo, pues la osmolaridad cae. Y entonces él, para defenderse, manda agua del de menor al de mayor, entonces pasa del intersticio a la célula. Al echarle agua a la célula, y dijimos que es un espacio cerrado que solamente puede adquirir el agua a través del plasma, empieza a llenarse, y al empezarse a llenar, empieza a diluir dentro de la célula, su osmolaridad cae y se produce un fenómeno de sobrehidratación celular. Es decir, se empieza a llenar de líquido, y si se sigue llenando de líquido y este fenómeno continúa, va a producir lisis de las células. Y por eso hablamos de los estados de deshidrataciones hiposmolares. Entonces, tenemos estados hiper o isosmolares, dependiendo de la concentración. Si yo le coloco agua a un cuerpo, me disminuye la osmolaridad y me aumenta el volumen. Si yo le pongo sodio al cuerpo, me aumenta la osmolaridad, pero el volumen no cambia. Y esto va a ser fundamental para ahorita cuando empecemos a mirar los signos, los síntomas y el tratamiento. Ténganlo en cuenta. Y si yo le pongo agua y sodio, la osmolaridad no cambia, es decir, la concentración no cambia, pero aumenta el volumen. Aquí empiezan a aparecer unos conceptos que son conceptos de volumen, conceptos de concentración. Balance hídrico. Balance hídrico es la relación que existe entre los ingresos y los egresos, de los ingresos y los ingresos de los líquidos. Como cuando uno tiene un sueldo, uno no puede gastar más del sueldo. Si lo que yo gasto es más que lo que entra, se llama deshidratación, se me deshidrata la quincena. Si lo que yo gasto es menos de lo que saco, se llama sobrehidratación. Eso es un ahorro, pero en el cuerpo no puede existir. Entonces, la cantidad de líquidos que yo necesito deben ser calculados en función del gasto metabólico. Uno debe calcular, en teoría, la cantidad de agua en función de las calorías que va a ingerir. Entonces, más o menos 100 centímetros de agua nos sirven para el proceso de 100 calorías. Entonces, si yo tengo una dieta de unas 1.800 kilocalorías día, yo necesito 1.800 centímetros cúbicos día, por ejemplo. Entonces, esa agua ingresa por varias vías. La primera, por los líquidos. La cantidad de líquido que ustedes tomen, más o menos, esos son 1.5 litros por día, 1.500 centímetros cúbicos día. Segundo, por los alimentos. Cuando ustedes cogen los sólidos y los meten en una licuadora, lo licúan, eso saca una cantidad de líquidos. Más o menos por los sólidos son unos 800 centímetros cúbicos al día. Y la tercera fuente de líquido es
todos los productos finales del metabolismo. Acuérdense que cuando yo le hago combustión a las proteínas, lípidos y carbohidratos, al final produzco ATP, CO2 y agua. Unas moléculas de ATP que dependen de una cantidad de CO2 y agua. Más o menos, ese producto secundario y metabolismo son unos 300 centímetros cúbicos por día. Todo lo que entre debe salir. Todo lo que son los líquidos orales, ¿por dónde salen? Por orina. Y aquí nos aparece un concepto que es el gasto urinario. La cantidad de líquidos que yo debo orinar en 24 horas. Entonces, pues si tomo 1500, debo orinar 1500. El gasto urinario es la cantidad de orina. Entonces, el gasto urinario normal es de 0.5 a 1 cc por kilo por día. Por hora, miento, por hora. Cuando orino menos de eso, se llama oliguria. Oliguria es de 0.3 a 0.5 cc por kilo y por hora. Cuando orino menos de eso, se llama anuria. Asinuria orines. Entonces, cada vez que uno les pregunta si el paciente está anúrico, lo primero le dicen es que no, porque está orinando. El paciente anúrico orina y orina 0.3 cc por kilo por hora. Vuelvo al mismo ejemplo. No es lo mismo medir el gasto urinario a Bambán que medir el gasto urinario a una mujer de 40 kilos. Bambán con 200 cc puede estar anúrico. La doctora con 200 cc solamente está oligúrica. Entonces, eso depende del peso del gasto urinario. Entonces, primer concepto que quiero que les quede muy claro, que el anúrico orina. Segundo, ¿por dónde saco yo los alimentos sólidos? Por el tracto gastrointestinal. Si ustedes cogen y pesan la materia fecal en un día, más o menos hace uno 1 kilo. De hecho, cuando ustedes tienen un niño hospitalizado, los ponen a pesar los pañales para saber cuánto líquido está perdiendo en las deposiciones. Y los productos finales del metabolismo generalmente los perdemos como cosas que llamamos pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son de 500 a 1000 centímetros cúbicos al día, que van a variar dependiendo de la temperatura, de la frecuencia respiratoria y de la evaporación de la piel. Ya vamos a mirar unos conceptos acerca de eso. ¿Cómo calculo yo los líquidos que necesito en un día? ¿Cuáles son los líquidos basales? Cuando yo hablo de los líquidos basales, son los mínimos líquidos que necesito para que se produzcan todas esas reacciones del metabolismo. Ya dijimos que 100 cc, o sea, 1 cc por cada kilocaloría en teoría. Pero uno puede calcularlo más o menos por metro cuadrado de superficie corporal. Fórmulas hay, cuantos médicos hay. Formas de hidratar y calcular líquidos las hay como médicos hay. Es decir, esto es un ejemplo, pero el día de mañana cuando estén en Samaritana, en Villavicencio, en Tocaipa, en Perra Perdida, Córdoba, van a ver que cada médico tiene una forma diferente de calcular los líquidos. Eso da centímetros más, centímetros menos. Lo único que es claro es que no hay que ponerle a todo el mundo 100 cc hora, 120 cc hora, sino calcular en función del peso y de las funciones. Entonces, yo les presento esta, que es 1500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal. La superficie corporal la calcula uno como el peso por 0.02 más 0.4. Uy, qué mamera, esa fórmula está como muy difícil. No, miren que es fácil, venga, les hago un ejemplo. Si yo peso 60 kilos, 60 por 0.02, 60 por 2, 12, 6 por 2, 12, 1.2. Más 0.4, 1.6. Llámese el metro cuadrado de superficie corporal, 1.6. Ahora, 1500 centímetros cúbicos por 1.6. Coja el 1500 y divídalo en 1000 y 500. 1.6 por 1000, 1600. Y si el otro es 500, la mitad de 1600 son 800, este paciente necesita 2400 centímetros cúbicos en 24 horas. Y de ahí sale que una persona de 60 kilos necesita más o menos 100 cc por hora. Pero estos son los líquidos basales, es decir, no está con vómito, no está con churres, no tiene pérdidas, es solo para mantenerle su metabolismo basal.
Las pérdidas insensibles dijimos que es todo lo que se pierde por evaporación que está dada por la piel y generalmente por las vías respiratorias. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre, aumenta las pérdidas insensibles. Entonces, si yo le calculo sus líquidos basales, le debo calcular cuánto va a perder por fiebre o cuánto está perdiendo por fiebre para reponerle. Entonces, dice que la fiebre aumenta en un 12% centígrado por cada grado arriba de lo normal. Entonces, si lo normal es de 0,2 mililitros por kilo por hora y por grado, pues súbale el 12%. Los lactantes, dijimos, oiga, los niños son mucha más cantidad de agua. Aumenten 30 cc por kilo por día por cada grado que supere los 30.5 de la temperatura ambiental, ojo, ambiental, entonces depende, por eso ustedes se dan cuenta que en la Corpas, en algunos lugares hay unos termómetros que miran la temperatura del ambiente, la unidad de cuidado intensivo está con eso. Que yo estoy hiperventilando, ¿por qué? Porque tengo neumonía, porque tengo dolor. Entonces, aumenta 100 cc por cada 5 respiraciones en 24 horas. Entonces, yo tengo 32, 34 respiraciones por minuto. Lo normal es 20, me están sobrando 12 en cada minuto, me están sobrando 72 por hora. Entonces, ahí por 72 por eso, y van calculando ustedes. La fiebre, el sudor, es lo mismo. Tenemos claro cómo se producen los estados de deshidratación, es decir, o porque aumenta la osmolaridad o porque disminuye la osmolaridad. Aumenta la osmolaridad porque le coloco osmoles activos o porque le saco agua, que es lo más frecuente. Lo más frecuente es que a mí me dé churrias, lo más frecuente es que a mí me dé diarrea, es la misma vaina, ¿no? Que me den un balazo, que tenga vómito, que tenga secuestro de agua. Eso es lo más frecuente. Entonces, ¿qué sucede en un paciente que tiene deshidratación? Entonces, yo o coloco sodio o saco agua, eso hace que aumente la osmolaridad plasmática. Al aumentar la cantidad de osmolaridad plasmática, esta sangre circula por todo el cuerpo y pasa por una cosa que se llaman los osmorreceptores que están ubicados en el hipotálamo. Al encontrar esos osmorreceptores, se nos dispara el primer mecanismo de defensa, que es ¿cuál? La sed. Cuando la osmolaridad cambia entre 1 o 2%, se nos dispara la sed para aumentar la ingesta de agua y que diluya esto que está acá. Al diluirlo, pues en teoría vuelve a cambiar la osmolaridad de todos los compartimentos. Entonces, lo primero que sucede es sed. El primer síntoma de un paciente con deshidratación se llama sed. Normalmente, cuando estén en urgencias en 10º, ustedes han estado en urgencias, ustedes no alcanzaban a estar en el otro grupo, cuando llega un paciente avaliado, generalmente llega agitado y con sed, y que deme de tomar, y que deme de tomar, y deme de tomar. ¿Qué es lo que está pasando con el avaliado? Está perdiendo agua, o sea, sangre. Al perder sangre, se concentra. Al concentrarse, saca agua del intersticio al plasma, saca agua de la célula al plasma, se deshidrata la célula cerebral, por eso se agita, eso se ponen inmamables, y usted por más que le diga, venga, déjese ayudar, el tipo está agitado, no hay forma porque está con deshidratación de la célula cerebral y además está hemoconcentrado acá, y al estar hemoconcentrado la osmolaridad que pasa por el osmorregulador y les da sed, entonces deme de tomar y deme de tomar. Primer síntoma, sed. Cuando aumenta la osmolaridad que pasa por la sangre a través de los osmorreguladores, a través del hipotálamo y que no se controla aumentando la ingesta, se dispara el mecanismo de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ustedes saben, o vasopresina, que se produce en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular, se acumula en los cuerpos de Henry y que se libera en función de aumento de la osmolaridad
Entonces tenemos acá unos receptores hipotalámicos que cuando la osmolaridad es mayor de 280 hace que se libere la hormona antidiurética, o cuando tengamos alteración de los vasoreceptores de presión o los receptores de volumen, esos receptores de presión que están en las arterias carotídeas, en el seno aórtico, hacen que se dispare la vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina o hormona antidiurética? La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, antidiuresis, va al riñón, viene acá al riñón y hace que a través de estimulación de los poros de aquaporina se absorba el agua y el agua pase otra vez a la circulación. ¿Para qué? Para diluir la concentración que teníamos en el plasma. Entonces yo tengo un aumento de la osmolaridad arriba de 280 que no mejora con el aumento de líquidos, ya tuvimos el primer síntoma. Entonces se dispara la hormona antidiurética viene, activa el AMP cíclico que estimula las moléculas de aquaporino, se absorbe el agua y ese agua en teoría dilata el espacio plasmático diluyéndolo. Si esta es la luz del túbulo colector y yo saco el agua del túbulo colector, pues el siguiente síntoma que se va a producir es disminución de la cantidad de orina. El siguiente síntoma de nuestro paciente con deshidratación, primero sed, luego empieza a hacer oliguria, disminución de la cantidad de agua. Se dispara el mecanismo secundario de control y es un mecanismo secundario de control de volumen. La hormona antidiurética funciona por osmolaridad, la aldosterona funciona por volumen. Dependiendo del volumen, se dispara la aldosterona y la aldosterona lo que va a hacer es, a través de la nefrona distal, en el tubo colector, intercambiar potasio por sodio. Si entra sodio, saca potasio, y entra sodio. ¿Con quién entra el sodio? Con agua. Entonces retiene agua y lo trae al plasma para diluir y disminuir la osmolaridad, disminuir la deshidratación. Entonces, eso termina haciendo que es más oliguria en el paciente. Entonces, un paciente con deshidratación, el primer síntoma es la sed, el segundo síntoma es la oliguria. Vamos a ponernos en términos matemáticos para que veamos los síntomas, cómo son de claros y por qué se suceden. Y vamos a hablar del gasto cardíaco. El gasto cardíaco tiene que ver con la cantidad de sangre que mueve el corazón por minuto. Más o menos el gasto cardíaco oscila entre 5 a 6 litros y depende básicamente del volumen y de la frecuencia cardíaca. El volumen es la volemia, es decir, la cantidad de sangre circulante, y más o menos en un hombre es de 70 a 75 mililitros por kilo y en una mujer es de 65 a 70 mililitros por kilo. Si lo colocamos en términos matemáticos, tenemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico es la volemia, la cantidad de sangre circulante. Hay factores que nos estimulan el gasto cardíaco y hay factores que nos inhiben el gasto cardíaco. ¿Qué nos estimula el gasto cardíaco? Pues todo lo que aumente la frecuencia cardíaca o aumente el volumen. ¿Qué hace que lo inhiba? Lo que baje la frecuencia cardíaca o baje el volumen. Entonces, lo estimulan las hormonas. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con una taquiarritmia, con una frecuencia cardíaca elevada, pues le piden una TSH, por ejemplo, que es un factor que estimula la frecuencia cardíaca. Todo lo que es el sistema nervioso autónomo parasimpático, el volumen final de diástole, es decir, la precarga. Cuando hablamos de precarga, acuérdense cuando hablamos de falla renal prerrenal, todo lo que está antes del riñón. Entonces, esto tiene que ver con el volumen y tiene que ver con la ley de Franz-Starling. Cuando el gasto cardíaco disminuye, hablamos que el paciente está en estado de shock. Vamos a definir shock como un estado de función tisular, es decir, todo lo que haga que disminuye la cantidad de oxígeno en la célula. Estamos hablando de shock y suena feo que yo diga choqueado porque eso no es un verbo de yo me choqueo, tú te chuequeas, él se chuequea. Vosotros os
chuequeáis. Entonces, cuando el estado de shock está en un estado de hipoperfusión tisular, y vamos a decir que todo paciente está en un estado de shock cuando está pálido y taquicárdico. Todo paciente pálido y taquicárdico está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a mirar que existen varias formas de shock. ¿Por qué? Porque es que se define shock como un estado de hipoperfusión tisular, y el estado de hipoperfusión tisular es una disminución del gasto. Entonces, todo lo que me disminuya el gasto cardíaco, es decir, todo lo que disminuye la frecuencia cardíaca y todo lo que disminuye el volumen sistólico, representa el estado de shock. Entonces, el estado de shock dependerá de algunas condiciones como son. Entonces, aquí les planteo, yo disminuyo el gasto cardíaco, entro en shock. ¿Por qué? O porque tengo un gasto cardíaco disminuido, o porque se alteran las resistencias vasculares periféricas. El gasto cardíaco depende de quién, de la frecuencia cardíaca. Decimos frecuencia cardíaca inadecuada, o porque está muy alta o porque está muy baja. Cuando ustedes hagan los cursos de reanimación, que lo hacen en 10º semestre, pero no importa que lo sepan, o cuando ustedes veían ahí en urgencias que estamos reanimando a un paciente porque está con una taquiarritmia, una bradiarritmia, el signo cardinal es saber si está choqueado o no está choqueado, mirar si está con la tensión arterial sistólica menor de 90, mirar si tiene alteraciones en el corazón, en el cerebro o en el riñón. Entonces, hay alteraciones de la frecuencia cardíaca. Porque tenga alteraciones del volumen sistólico, es decir, si yo necesito que se caiga el gasto cardíaco, pues debe caerse el volumen sistólico. Entonces, fallo en el llenado cardíaco, y eso es lo que vamos a hablar de la precarga. No tenemos volumen. Fallo en la eyección cardíaca. Es decir, la ley de Frank-Starling se agotó, ya se estiró a lo máximo la fibra y no tiene fuerza. ¿A quién le pasa eso? Por ejemplo, en los infartos. Entonces, el infarto puede dar shock. Todos los que tengan volumen sanguíneo insuficiente, también el shock hipovolémico. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente pálido y taquicárdico, está en shock. La primera pregunta y lo más frecuente, ¿será un problema de volumen? Será un shock hipovolémico, y por eso ustedes dicen, póngale 2000 de lactato rígido. De entrada, póngale agua. Miremos a ver. Y ahorita vamos a mirar por qué los 2000. ¿De dónde sale ese número aleatorio? Segundo, no, la cosa no era de agua. ¿Será un problema de bomba? ¿Será que tiene un shock cardiogénico? Después le mandamos a tomar un electrocardiograma. Los pacientes diabéticos que no sienten hacen infartos silentes. Entonces, eso. Distributivo, es decir, estará séptico, que hace que se alteren las resistencias vasculares, etc. Entonces, ya el concepto de shock para ustedes debe ser claro. Pálido y taquicárdico está en estado de shock, y miramos si es de bomba, de volumen o de resistencias. Para nuestro ejemplo, hoy estamos hablando solo de volumen, estamos hablando de agua, estamos hablando de que perdió vómito, diarrea, balazo. Entonces, hablamos del shock hipovolémico. Volvemos a nuestro esquema, ya vimos que le echo sodio, le saco agua, altera la osmolaridad, saco agua del intersticio al plasma, saco agua de la célula al intersticio, deshidrato la célula en un estado hiperosmolar, hiperosmolaridad que pasa por hipotálamo y me da sed, que no mejora, entonces tengo que tener el agua de acá, se me dispara el mecanismo de defensa, primario que es la hormona antidiurética, secundario que hormona antidiurética que es de concentración, secundario aldosterona que es del volumen, que retienen básicamente agua y hacen que nos haga agua y estamos en oliguria. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. En nuestro caso se está cayendo el volumen sistólico porque sigo con diarrea, porque sigo con vómito, porque sigo sangrando. ¿Listos? Entonces, para mantener este gasto cardíaco, en teoría, ¿qué debe hacer el cuerpo? Mantener el volumen. ¿Cómo lo intenta mantener? Aumentando la ingesta, sed, disminuyendo las pérdidas, oliguria. No pudo. Entonces tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Es la única forma, desde el punto de vista aquí matemático, para que el cuerpo se defienda y mantenga el gasto cardíaco. Y la debe aumentar en una proporción similar
similar a lo que perdió el agua. Entonces, si usted perdió poquita agua, aumenta poquito la frecuencia cardíaca. Si perdió mucha agua, aumenta mucho la frecuencia cardíaca. ¿Listos? Entonces, el tercer síntoma de un paciente en estado de hipovolemia es la taquicardia. Por eso dijimos, todo paciente pálido y taquicárdico está choqueado hasta que se demuestre lo contrario. Hablemos de la tensión arterial, porque es que la tensión arterial depende de quién, del gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se cae, ¿quién se cae? Pues la tensión arterial. Entonces el paciente se va a poner hipotenso. ¿Qué sucede? Disminuye mi gasto cardíaco. Yo necesito mantener la tensión arterial porque tenemos que tener una tensión arterial media que permita la perfusión de los órganos blancos. Cuando hablamos de órganos blancos, hablamos de cerebro, corazón y riñón. Yo necesito que ellos estén con una muy buena cantidad de sangre y de oxígeno. Entonces, para mantener esta fórmula, cuando se cae el gasto cardíaco y mantener la tensión, debe aumentar la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica, es decir, se cierra todo de una forma periférica, el paciente se pone pálido. Es todo paciente pálido y taquicárdico tiene shock hasta que se demuestre lo contrario. Si esto no es suficiente, aumentar la ingesta de agua, retener las pérdidas con la diuresis, aumentando la frecuencia cardíaca, cerrando todo, ¿qué va a pasar con la tensión arterial? Se va a caer. Y el siguiente síntoma es la hipotensión. Aquí viene el primer, bueno, ya no sé cuántos mensajes de importancia. Si ustedes van a diagnosticar un estado de shock cuando el paciente está hipotenso, entraron en el punto del no retorno. Un paciente se le diagnostica, se le sospecha un shock con palidez y taquicardia. ¿Cuál es la causa? Ya saben, bomba, volumen o resistencias, y empieza uno a mirar. Eso es fisiopatología. Si ustedes están esperando que el paciente esté, perdón que lo diga así, jeteando e hipotenso, entra en el periodo de no retorno. ¿Por qué? Porque este paciente hipotenso está en hipoperfusión tisular desde que llegó. Si no le llega sangre y oxígeno a la célula pasa de un mecanismo aeróbico a uno anaeróbico. Y ustedes saben que la diferencia entre el aeróbico y el anaeróbico es que el anaeróbico es 32 veces menos eficiente que el anaeróbico. Produce solamente 2 moléculas de ATP. Es 18 veces, perdón, discúlpenme, pero el otro da 36. ¿Y para qué sirve el ATP? Aparte de darle energía, para mantener la estabilidad de la célula. Y si yo inestabilizo la membrana de la célula, hace que entre sodio. Y si entra sodio, ¿con quién entra? Con agua. Y si entra con agua, sobrehidrata. Y si sobrehidrata, daña la célula y la rompe y produce muerte celular. Pero además, no solamente produce 2 moléculas de ATP, produce también ácido láctico que produce acidosis que no mata inmediatamente. Eso se producen todos esos fenómenos de reanimación celular que a los 2 días el paciente termina muriendo. Y yo ve tan bien que venía ese muchacho y súbitamente se murió. No, súbitamente no. Esperamos a que llegáramos al punto final de la cascada del shock. Entonces, cuando ustedes diagnostiquen un paciente con shock, ojalá sea cuando está solo pálido y taquicárdico. Aquí les tengo la clasificación del shock hipovolémico para que hagan esa imagen mental. Cuando ustedes van y donan sangre, nunca los dejan ir sin que se tomen una caja de jugo. Los reaniman con una caja de jugo HIT, o perdón, guiño, guiño, esta clase está patrocinada por California. Entonces, un shock grado 1 es cuando pierdo hasta 750 centímetros de volumen, que puede ser sangre. Entonces, yo debo reponer lo que pierdo. Entonces, si a mí me sacan una bolsa de sangre que son más o menos 400 centímetros, pero de componente líquido son 200, pues me deben reponer 200 y por eso les dan una caja de jugo. Pero ustedes empiezan a mirar acá cómo se comporta la frecuencia cardíaca, la tensión, la presión de pulso, la frecuencia respiratoria y diuresis. Hablamos de los síntomas. Me pongo taquicárdico, me pongo hipotenso, me pongo pálido dependiendo de la presión de pulso, me pongo polipnéico y la cantidad de orina. Cuando tengo un shock clase 1, es decir, no tengo alteración de la frecuencia cardíaca. Cuando tengo un shock clase 2, es decir, que estoy pálido y taquicárdico, mi frecuencia cardíaca está entre 100 y 120, pero en ese momento yo ya he perdido hasta 1000 centímetros cúbicos de volumen. La presión de pulso está disminuida, es decir, ya estoy pálido, estoy polipnéico y ya empiezo a tener
oliguria. Y ya empiezo a tener signos de disfunción celular. Mire, estoy moderadamente ansioso. Un shock grado 3, he perdido 2000. La frecuencia cardíaca está entre 120 y 140. La tensión empieza a disminuir. Miren cómo, si ustedes aplican la fórmula de gasto cardíaco y de tensión arterial, ven cómo la relación del volumen va en relación de la respuesta de la frecuencia cardíaca para intentar mantener esa fórmula matemática que tenemos en la mente. ¿Por qué cuando llega una valía uno dice póngale 2000? Porque cuando yo repongo sangre con cristaloides, en ese momento, idealmente si yo pierdo sangre, pues me deben poner sangre, pero como no la tengo nunca a disposición, se dice que yo debo colocar 3 centímetros de agua de cristaloides por cada centímetro de sangre que pierdo. Entonces, dependiendo de cómo llegue el paciente, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de estos estados, yo clasifico ese paciente en un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Suponga que lo clasifiqué en grado 3. ¿Cuánto perdió? 2000 centímetros. Debería ponerle 2000 centímetros de sangre, pero como no los tengo, le pongo cristaloide y la relación es de 3:1. Entonces, en ese momento le coloco 3 por cada de sangre. Entonces, 3 por 2000, tengo que ponerle 6000. Por eso de entrada 2000 es insuficiente. Existen los receptores de presión, está el péptido natriurético atrial que responden a la dilatación o contracción de la aurícula, el estado de hiper o hipo, eso. Entonces, para efectos prácticos, en resumen de todo lo que hemos hablado, yo meto agua. Doctor, Ajá. tengo una pregunta. Si el paciente, ¿será que puede volver un momento las diapositivas? ¿Dónde? Antes. Ahí. En la otra. ¿En la otra? En la de adelante. No, en la de la tabla. Ah, ya. Esta. La relación cuando se pierden cristaloides es 3:1, ¿sí? Pero No, cuando pierde sangre. se pierde sangre, sí, le Sí. da cristaloides en relación 3:1. Sí. Y si hay sangre disponible, la relación ahí es 1:1, ¿sí? 1:1, sí, señora. Ah, ok, ya, gracias. De hecho, uno está autorizado a ponerle sangre, uno debe colocar sangre O negativo. Miren que aquí, en ningún lado le dice tómale hemoglobina y hematocrito. Nada. Cuando un paciente llega con trauma, lo único que pide uno es la hemoclasificación para saber qué sangre le voy a poner. ¿Cuánta sangre le voy a poner? La que yo calculo en relación a las pérdidas. Que el paciente llega en shock 3, 4, uno está autorizado a colocar sangre O negativo en relación de lo que usted considere el volumen, en relación de 1:1 en sangre o 3:1 en cristaloides. Listo, entonces tomo mucha agua, lo que hago es aumentar el volumen, pero mantengo la concentración, es decir, disminuyo la molaridad y aumento el volumen, se me disparan los mecanismos de defensa, hormona antidiurética, al aumentar el volumen, obviamente, piensen otra vez, gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por volumen, al aumentar el volumen, aumenta el gasto cardíaco, entonces aumenta la presión arterial y venosa, empieza la actividad de los vasoreceptores, aumenta la eliminación de agua y cambia. Esas son cosas que ustedes ya manejan. Vemos que esto es resumen de lo que hicimos ahorita. Bueno, muchachos, vamos a... Sigan mirando aquí, pérdida de agua. Cuando yo pierdo volumen, agua, debo pensar qué es lo que estoy perdiendo. Acuérdense que hablábamos de una relación de agua y electrolitos dependiendo de si es extracelular o intracelular. Lo mismo pasa acá. Cuando en el medio extracelular yo pierdo líquidos, debo pensar qué estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo perder vómito que me da 10.000 equivalentes por litro de potasio, por ejemplo, que perder secreción pancreática que solo me da 5 de potasio. En vómito debo colocar una solución rica en potasio, pero baja en sodio. Mientras en la pancreática debo colocar una solución rica en sodio, pero baja en potasio. Es fundamental saber que tenemos una serie de secreciones internas que ayudan a mantener el volumen en el cuerpo.
Una cosa es lo que necesito para mantener el metabolismo basal, que fue lo que hablamos ahorita para la fórmula que usamos nosotros, 1500 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal o 1 centímetro cúbico por cada kilocaloría que voy a gastar, como quieran verlo. Pero otra cosa es saber que esto también es ahí, que cuando pierdo esto lo debo reponer. Entonces, un paciente que pierde saliva, por ejemplo, una fístula salival, dice uno, pero ¿cómo hace una fístula salival? Hoy en día la gente que tiene una decepción amorosa les da por tomarse el Easy Off. El Easy Off es el líquido ese que usan para limpiar los hornos. Es una sustancia cáustica que quema el esófago. Al quemar el esófago, la saliva se va a seguir produciendo entre 1500 y 2000 centímetros cúbicos al día. ¿Qué hacemos con esa saliva? Abrimos en el cuello una incisión, sacamos el pedacito de esófago para que la saliva salga al exterior y no nos caiga en el mediastino para hacer una mediastinitis. En ese momento, ese paciente está perdiendo 2000 centímetros cúbicos de saliva, es decir, a los 1500 por metro cuadrado de superficie corporal le debo sumar diarios 2000 de saliva. Es decir, que si ese paciente necesitaba 2400, a este le vamos a colocar 4400, al de la fístula de saliva. Pero si además se quemó el intestino y tuvimos que hacerle una colostomía, una ileostomía, que es abocar el intestino por la pared abdominal, va a perder por la fístula, si es yeyunal, 3000 centímetros cúbicos. Entonces tengo que ponerle los 2400 basales para el metabolismo basal, los 2000 de la fístula saliva va a 4400 y 3000 de fístula yeyunal, 7400. ¿De qué? De agua, pero también de las concentraciones de sodio, potasio y cloro y bicarbonato que está perdiendo. Entonces, cuando yo voy a manejar un paciente desde el punto de vista hidroelectrolítico, no solo debo pensar en condición de agua, sino también en condición de electrolitos. Y ahí es donde debo conocer las soluciones que existen para saber qué tipo de solución le voy a colocar al paciente. Oído, yo nunca hidrato con soluciones hipo o hiperosmolares. Acá está la osmolaridad. Las soluciones isosmolares se llaman solución salina normal y lactato Ringer. Las demás son hipo o hiperosmolares. ¿Por qué? Porque si yo coloco soluciones hipo o hiperosmolares, acuérdense que cambio el plasma y produzco cambios de agua entre los compartimentos y lo que estoy haciendo es dañar la célula, bien sea porque la deshidrato o porque la sobrehidrato. Entonces, una cosa es que el paciente está hipotenso y taquicárdico, entonces póngale una destroza. Ay, ya le subió la tensión. Sí, le va a subir. ¿Por qué? Porque le puso volumen. Pero esa destroza va a aumentar la osmolaridad, va a sacar agua del intersticio, va a sacar de la célula y el paciente súbitamente, ay, se murió. ¿Qué pasaría? Entonces, si es la suegra, colóquenle en soluciones hipo o hiperosmolares. Si no, y solución salina para hidratar, para el mantenimiento. ¿Cuánto sodio estoy perdiendo? ¿De cuánto estoy perdiendo de electrolitos? ¿Cuáles son las necesidades basales? Y ahí decido la solución que le pongo. ¿Listos? Ok, vamos a descansar 15 minuticos y ya venimos a hablar de sodio y potasio. Son las 12:15, a las 12, no, 10 minuticos. 12:25 nos vemos.